Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya tuvieron tiempo para deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Hemos llegado aquí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y la primera vez que escuchamos de este lugar fue allá en el capítulo 17 del libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba viajando por Tesalónica, que es la actual Salónica. Y esta era la capital de la provincia romana de Macedonia. También encontramos ahí varios acontecimientos en el capítulo 16 y 17 de este viaje misionero. Este lugar gozaba de una economía floreciente y todo esto también es de que había un puerto ahí que abría el mar hacia el mar Egeo y daba la entrada y la salida para el tráfico comerciante entre Roma y Asia Menor. Entonces, partes de estas ciudades y lugares, por tener puerto, también habían personas de diferentes lugares y zonas que hacían sus diferentes negocios. Pero la población de Tesalónica era numerosa y había una mezcla de residentes, tantos nativos como extranjeros, que estaban todos agrupados en diferentes colonias de diferentes nacionalidades. Y otra vez encontramos parte de esto en el libro de Hechos. También lo vimos en otros lugares donde hay gente de diferentes trasfondos. Es más, en el libro de Hechos al inicio vemos que cuando el Espíritu Santo desciende, las personas que moraban ahí de diferentes lugares escucharon el Evangelio en sus propios idiomas, siendo de diferentes nacionalidades. Había pueblo judío y también en el capítulo 17 vemos que habían sinagogas en este lugar de tesalonicenses. Es más, si leyéramos parte de eso, es de que nos da una lista que el apóstol Pablo pasó allí por Anfípolis y a Polonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos que nos dice el capítulo 17, verso 1 ahí del libro de Hechos. Y como Pablo acostumbraba, iba a estos lugares y pasó 3 días de reposo, dialogando, discutiendo con ellos, y después hay algunas otras situaciones que suceden cuando va con Pablo y con Silas, perdón, y se quedan aproximadamente unos 3 meses adicionales. Um, pero bueno, no vamos a leer en su totalidad el capítulo 17 porque estamos hablando de tesalonicenses, pero fue cuando el Evangelio llegó a Europa a través de Pablo y Silvano, Timoteo, los colaboradores en llevar el Evangelio. Y sabemos que también Pablo tenía ciertos deseos de ir a ciertos lugares para predicar el Evangelio. También tenía su deseo de ir a Roma. El Señor le concede estos aspectos, ¿verdad? Entonces, uh, al llevar el Evangelio a Europa, también zarparon ahí a Troas, desembarcaron en Neápolis y fueron dirigidos a Filipos, que lo vimos en el capítulo 16, pero de ahí es donde otra vez pasan a Anfípolis y a Polonia, llegando a Tesalónica. También veremos esto en el capítulo 2, verso 1, que recuenta un poquito de esto, diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. 2.2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces solamente un trasfondo que el apóstol Pablo les está contando. Y claro, el libro de los Hechos nuevamente registra parte de estos acontecimientos, la estadía de ellos, del apóstol Pablo y sus compañeros en este lugar. Entonces, pudiéramos hablar de diferentes aspectos, pero de dónde se escribió esta carta. Y también de aquí, desde Tesalónica, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos en Berea, y lo aprendemos esto en Hechos 17,
10, que nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Entonces de allí pasan a Atenas, en acorde con el versículo 15, que llegaron ahí a Atenas. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él más pronto que pudiesen, salieron. Y finalmente llegan a Corinto, ahí con Hechos 18 nos habla de esto. Y entonces esta carta se redactó aproximadamente ahí en el año 50. Y realmente es una de las cartas más antiguas. Y otra vez, aquí no están en este orden necesariamente, pero se considera una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Y nuevamente Hechos nos cubre parte de esto. Pero Pablo pasó por Tesalónica, tenía intenciones de regresar pronto, pero no pudo hacerlo. Así que desde Atenas les mandó a Timoteo, y aprenderemos esto ahí en el capítulo 2, también el capítulo 3. Más adelante nos explicará un poco más de esto, que se le encargó animar a los creyentes, a reunirlos, a informarles de que cómo iba todo, de los asuntos de la iglesia. Y así que es Timoteo el que va, y vemos aquí también Timoteo, lo vamos a ver en el verso 1, que es compañero todavía aquí del apóstol Pablo, y fue su compañero en muchos viajes. También temprana edades, pues ambos, Pablo como Timoteo, estaban madurando, creciendo en el conocimiento. Pero pues vamos a entrar. Si tiene su Biblia, le voy a pedir ahí que me acompañe. Si no la tiene, aquí lo haremos en pantalla. Así que acompáñeme a darle lectura, y mientras le damos lectura, solamente nos detendremos para unos breves comentarios. Esta carta, como muchas de las otras, comienza con una salutación del apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esta carta nuevamente enviada por Pablo, y Silas aquí es su compañero, también se le conoce por el nombre griego Silvanus, que es la misma persona, el mismo nombre, que lo encontramos en algunos otros lugares. Entonces nosotros juntos, estos tres, les estamos escribiendo esta carta a ustedes, la iglesia de Tesalónica, a ustedes que le pertenecen a Dios, Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez que Él es nuestro Señor también, nuestro Padre, porque hemos sido adoptados al igual que ustedes a la familia de Dios, deseándoles las bendiciones, la gracia, caris, los dones no merecidos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es muy similar a sus otras introducciones o saludos típicos del apóstol Pablo, y reconociendo que no están escribiendo en otro nombre, sino que de aquel quien los ha encomendado a esta obra. Entonces, aquí vamos a aprender de que la fe de los tesalonicenses, de los creyentes allí, era ejemplar. Y también muy similar, hemos visto de esto, de otros escritos del apóstol Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces nosotros, los tres que estamos escribiendo aquí, Pablo, Silvano y Timoteo, siempre, continuamente, estamos con una actitud de agradecimiento hacia Dios por todos ustedes. Y esto lo hacemos constantemente, cada vez que pensamos de ustedes, pero lo hacemos intencionalmente, pensar en ustedes, pero le damos gracias a Dios por ustedes. Entonces están continuamente en nuestras oraciones, pero en nuestras mentes, pero continuamente nosotros los estamos levantando en alto en oración, llevándolos ante el trono de gracia.
Y aquí, mientras oramos, va a decir hasta cierto punto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras oramos, y claro, oramos al único y verdadero Dios, así que mientras nosotros oramos al Dios Padre, ¿de qué pensamos? Sí, pensamos en ustedes, le damos gracias a Dios por ustedes, pero pensamos en su fidelidad. Esto es lo que resalta, su fidelidad de ustedes, no solamente hacia Dios, sino hacia el trabajo, la obra que ustedes continúan haciendo, continuando adelante. Pero también pensamos y le damos gracias a Dios por la manera que ustedes muestran el amor de Dios, no solamente hacia Dios, sino hacia los demás. Así que el amor otra vez siempre va acompañado por obras. Tiene que mostrarse, tiene que haber evidencia de esto. Y el Señor Jesús dijo, y muchos otros dijeron también, que debemos amarnos los unos a los otros, que los demás conocerán que somos verdaderos discípulos del Señor cuando vean el amor que tenemos los unos para los otros, pero ese amor se ve a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, lo que hacemos. Pero también nos recordamos de ustedes, no solamente por su fe, que se mantienen fieles y firmes hacia adelante, pero por el trabajo que están haciendo en amor, o sea, el amor, cómo se lo muestran los unos a los otros en acción, pero también el aguante que ustedes tienen, pero la firmeza que tienen en la esperanza en Cristo Jesús. Entonces, la constancia aquí en la esperanza, siguen firmes, se mantienen, vengan pruebas o dificultades, aguantan, están llegando al punto de tanto ataque que viene, ustedes siguen marchando contra la fricción, contra los problemas, manteniéndose constantes y firmes. ¿Pero en qué cosa? En la esperanza. Pero esta esperanza otra vez no está fundada en ningún falso cimiento, sino en Cristo Jesús mismo, nuestra esperanza, como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, nosotros, hermanos y hermanas, sabemos esto, que Dios los ama a ustedes y sí, los ha escogido como su pueblo, como su gente, como sus hijos, porque ustedes cuando escucharon el Evangelio creyeron y han permanecido fieles en esta elección. Y aquí pudiéramos entrar en los diálogos nuevamente de que si solamente Dios está eligiendo y escogiendo a unos sí y a otros no. Y hemos dialogado estos temas en otros capítulos, en el capítulo de Romanos más específicamente, brevemente en las otras cartas también como Efesios, pero con gusto dialogamos este tema si le interesa un poco más. Pero ¿qué dice el verso 5? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, cuando nosotros les trajimos a ustedes las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, ustedes creyeron, por eso son elegidos en Cristo. Y no fue solamente que quedaron convencidos meramente por nuestras palabras, pero también fue a través de nuestro poder. Y esto da a entender que el Evangelio vino otra vez a través de las palabras habladas, nuestras vidas vividas y a través de recibir el Espíritu Santo del Señor con poder. Que ahora este es el poder que los está transformando, que los continúa manteniendo firmes, que les continúa a seguir adelante y que es quien les da esta seguridad, esta firmeza de que lo que nosotros dijimos
es verdad. Y ustedes saben esto, que es verdad también. Entonces, cuando les trajimos el Evangelio, no solamente fue en palabras, sino también en poder. Pero el poder no fue nuestro, sino que fue de a través del poder del Espíritu Santo, ah, para que tengan esta seguridad, esta confianza. Entonces, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Quién es que les da esta certidumbre, esta confianza de que lo que dijimos es verdad? Entonces el Espíritu Santo da testimonio, él mismo que mora en ustedes, que lo que les dijimos proviene de Dios y que es la verdad, y la transformación que está sucediendo y sucedió en ustedes, en poder, también es testimonio de esto. Y ustedes saben que concerniente a esto, nosotros cuando estuvimos con ustedes también vivimos de esta manera que confirma que lo que hablamos, que lo que predicamos y lo vivimos, ustedes lo han confirmado como una verdad también. Entonces les dice, porque como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y pues saben que nuestro ministerio de reconciliación fue dado ir a los gentiles, los amamos, queremos que también sean adoptados a la familia de Dios. Entonces no solamente nos vieron predicar, sino que lo vieron en nuestra vida, en acción, en amor, en hechos. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces ustedes recibieron el mensaje, el Evangelio, la palabra que transforma, la recibieron con gozo, pero vino a través del Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos que hablarles a ustedes. Y aun cuando hubo sufrimiento, y a pesar del sufrimiento, y a pesar de las tribulaciones o las dificultades o los problemas, cuando les trajimos este evangelio a ustedes, en esta manera ustedes lo recibieron para imitarnos a nosotros y últimamente imitar a Jesucristo, y ustedes continúan haciendo esto. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y como resultado de imitarnos a nosotros para imitar a Cristo, ustedes quedaron como iglesia ejemplar, hermanos ejemplares, porque otra vez se convirtieron ejemplares al seguir el ejemplo de Cristo y le dieron ejemplo a los hermanos en Grecia y en toda Macedonia y en Acaya, o Acaya se menciona ahí, ¿verdad? Y esta es la parte sur de la región de Grecia. Entonces, dando testimonio más allá de su entorno, de su comunidad inmediata. En otras ocasiones hemos escuchado que el testimonio de ellos ha sido esparcido, de los hermanos que son ejemplares en imitar a Cristo. Y hermanos, que esa sea nuestra manera de vivir, de que cuando las personas nos conozcan, nos identifiquen con Cristo, cuando escuchen de nuestro ejemplo, de nuestra fe, de nuestras acciones, de nuestro amor, que puedan saber que Jesucristo es nuestro Señor, Rey, Salvador, y que lo estamos imitando, y que ellos puedan imitarnos a nosotros. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y aquí está un paquete muy, muy hermoso, ¿verdad? Que ha sucedido a través de su vida ejemplar, la manera que ustedes viven obedeciendo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Bueno, entonces ahora la palabra del Señor está sonando, divulgándose, uh, y está emitiéndose de ustedes hacia los otros lugares, hacia todo lugar prácticamente es lo que está diciendo, y aún más allá de Macedonia y Acaya. O sea que fueron ejemplares para los hermanos de Macedonia y Acaya, la parte sur, pero el Evangelio, este eco de su testimonio, está expandiéndose
pero no los está haciendo famosos a ustedes, sino que el nombre de Cristo. Um, entonces, aún más allá de Macedonia y Acaya, porque a donde quiera que nosotros vamos, se está diciendo, la gente nos cuenta acerca de la fe de ustedes que tienen en Dios. O sea que la honra y la gloria la recibe el Señor. Alguien que me dé la cita ya por Mateo, ahí por capítulo 5, algo se nos invita a hacer, luz, sal, hacer buenas obras. ¿Cuál es el motivo? ¿Para que nos vean a nosotros y nos glorifiquen a nosotros? ¿O para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial? Y aquí el apóstol Pablo y sus compañeros están diciendo, a todas partes que nosotros vamos, encontramos gente, encontramos pueblo que no nos cuentan, nos dicen, ¿han escuchado de la fe en Dios de los hermanos de Tesalónica, de los tesalonicenses? Y allá en Hechos también vemos que no muy pocos se convirtieron de estas personas que eran piadosas. Y bueno, lo vamos a tocar en el capítulo 2. Me iba a adelantar un poco, pero me detengo, ¿verdad? Entonces, continuamos ahí, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Queremos hablarles de Dios, queremos hablarles de ustedes, pero ellos son los que se nos acercan. Han escuchado de los hermanos, el ejemplo que están dando los de Tesalónica. Gloria a Dios, qué bien, qué bonito, qué hermoso. Una pregunta. ¿Qué se dice de usted? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué se dice de nosotros, de nuestra congregación, de nuestra iglesia? Oh, esa iglesia es la donde están los hermanos que se pelean o que no les gusta esto o que no hacen discípulos, que no evangelizan, que no le dan la bienvenida a nadie. O se dice, esos hermanos son amorosos, cariñosos, dadivosos, muestran su fe a través de sus obras en acción, en amor, evangelizan, disipulan, ayudan a otros lugares, en otras naciones, a otros misioneros, a otras iglesias. ¿Qué se dice de nosotros? Mi oración es de que el nombre del Señor se haga famoso a través de nuestra consistencia y constancia en la fe, creyendo y siguiendo a Jesucristo, imitándolo a Él. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto es hermoso también. Entonces ellos continúan hablándonos acerca de las maravillas y cómo nos recibieron, nos dieron la bienvenida y aún también cuentan cómo ustedes le dieron la espalda a los ídolos, dejándolos para servir al único y verdadero Dios en contraste a los ídolos muertos y falsos que antes servían. Y aquí podemos aprender cómo contar parte de nuestro testimonio. Antes yo era esto, hacía esto, servía esto. Ahora el Señor me ha transformado. Ahora sirvo al único y verdadero Dios. Y recibamos a las otras personas para que también sus vidas sean transformadas. Claro, aquí el testimonio era de que habían recibido a los apóstoles, a sus compañeros, cuando el Evangelio se les trajo. Pero también en este aspecto es algo que continúa de generación en generación. Debemos enseñarlo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, o sea que los demás sean los que hablen y den testimonio de nosotros. Podemos contarlo también, pero al ellos verlo y ver la transformación, y estos antes se preocupaban más por lo material y lo físico, tenían ídolos, otros dioses, pero ahora adoran y glorifican, se convirtieron de estos ídolos al verdadero Dios, para servir al verdadero Dios que está vivo, en contraste a los ídolos muertos que no tienen ninguna clase de poder. Alguien que me dé la cita allá en el Salmo y también allá en Isaías, que habla de que los ídolos tienen ojos, pero no ven, oídos, mas no oyen, y boca, mas no hablan, y manos, mas no palpan. Pero han dejado esto que está muerto, que no es verdadero, que es falso, y lo han intercambiado por lo verdadero y lo vivo. Pero aquí está un detalle, hermanos. A veces
personas que han conocido al verdadero Dios y vivo, a veces le dan la espalda para irse tras lo mudo, lo muerto, lo que no sirve. Espero que usted no sea uno de ellos. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, no solamente nos cuentan ellos de lo que ustedes, de la transformación de su vida, de cómo nos recibieron, de su fe que permanece, de cómo se muestran amor los unos para con los otros y cómo dan testimonio en su comunidad, en su ciudad, en su estado, en su nación y en campos foráneos, pero también nos cuentan y continúan contando a las personas que vamos conociendo de que ustedes, cómo están esperando expectativamente. O sea que ellos hablan de cómo ustedes ven hacia adelante esperando la venida del Hijo de Dios del cielo. O sea que esperan su retorno de Jesús, quien tiene el poder para levantar a Jesús de entre los muertos, tendrá este mismo poder para retornar por ustedes, por nosotros. Entonces también la gente da testimonio de esto, que ustedes están a la expectativa de que regrese nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Entonces, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, Él es quien nos ha rescatado de los terrores, del juicio, de lo que vendrá al arrepentirnos. Entonces, la gente da testimonio de esto. Y mi oración, hermano, es de que también la gente dé testimonio de que usted testifica, disipula, sirve a los demás y servimos a Dios por medio de servir a los demás. También te invito a que no solamente hagas observación, interpretación y aplicación diariamente, pasando tiempo en la palabra, pero te invito a hacer oración diaria, así como el apóstol Pablo y sus compañeros, orando por los demás. También en Colosenses aprendimos a cómo orar por los demás cuando no sabemos cómo orar por ellos. También te invito a tener compañerismo diario, a testificar diariamente, a hablarle a los demás. Y que cuando te conozcan y vean tu vida transformada, también ellos puedan dar testimonio. Esta persona antes era así, ahora es asá, porque Dios la ha transformado, para que glorifiquen a vuestro Padre también cuando hagamos buenas cosas. También te invito a ofrendar, a diezmar. También te invito a servir a los demás y te invito a liderar. Y estos 7 aspectos son importantes en la vida cristiana, los cuales debemos intentar practicar día tras día, ayudando a otros, sirviendo a otros, y si vamos a amar a Dios, vamos a amar al prójimo lo suficiente para hablarles de Dios, ya que tenemos esta esperanza, que esperamos a Jesucristo, que un día regresará y que esta promesa se cumplirá, así como todas las otras que Él ha cumplido anteriormente. Entonces, que este testimonio se dé de nosotros al continuar hacia adelante, firmes, sin titubear, y que muchos otros vengan a la familia de Dios para que también ellos puedan continuar este proceso y podamos completar la tarea que nos ha dado como iglesia de hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la breve lectura, 10 versículos de la primera carta a los tesalonicenses. Esta está dividida en 2 nuevamente, pero ahí estaremos continuando en el capítulo 2, en el siguiente episodio. Pero lo invito a compartir este video, a suscribirse. También lo invito a compartir lo que usted está aprendiendo y compartirlo con otros. Que el Señor le bendiga.